Doctor, Sí, bueno, doctor, buenas noches. Se le escucha, pero parece que un poco bajito, no estoy seguro. Ahora, Sí, doctor, se le escucha. ya. Bueno, jóvenes, continuando con la parte de lo que es anatomía, y antes de entrarnos a lo que es la histología, quiero hacerles también algún recuerdo respecto a lo que es los diámetros del útero, que nosotros nos vamos a manejar con estas longitudes o dimensiones donde en sí no va a haber mucha modificación en un útero normal, pero en caso de haber alguna patología, ya sea tumores benignos, malignos, sobre todo nos vamos a encontrar con tumores benignos que son los cuadros de miomatosis o cualquier otro cuadro que haga crecer pero que no sea dentro de lo normal. Para ello nos va a ser muy importante cuando hagamos el examen ginecológico bimanual. Y dentro de ello quiero también de nuevo entonces recalcarles el útero en sentido transversal mide de 4 a 5 centímetros. Ya en el sentido longitudinal es de 7 a 8 centímetros y el espesor es de 2 centímetros y en la parte de lo que es cuello, diferentes literaturas y dependiendo también si está gestando o no está gestando, va a variar. Y dentro de ello nosotros tomamos en cuenta esta parte del cuello con una dimensión de más o menos de 20 a 30 milímetros. Y esta zona estrecha es el istmo, que en el futuro, cuando hay embarazos, se va a denominar segmento inferior. Con solo mencionarles esta parte de lo que es la parte de cuello, cuando hay gestación, como ejemplo voy a colocar de una paciente que anteriormente haya tenido un parto prematuro. Al decir prematuro me estoy refiriendo que ha habido parto entre las 28 y 37 semanas de gestación. Y ese antecedente que tiene la paciente, probablemente en esta gestación va a tener la misma suerte. Y para evitar ello es muy importante conocer la longitud de nuestra paciente, del cuello de la paciente. Si tiene una dimensión hasta 3 centímetros, cuando la longitud del cuello, cuando se mide a través de lo que es la ecografía transvaginal, es inferior a 2 centímetros el cuello, entonces tiene la probabilidad de que la paciente pase la misma situación de tener un parto prematuro. Van a ser medidas que van a, para nosotros, para indicarle a la paciente, tenga mucho cuidado en la labor o actividad que lleve adelante. Caso contrario, si va a medir inferior a los diámetros que les he mencionado, a la dimensión que les he mencionado, inferior a 2 centímetros, hay probabilidad de que de nuevo nuestra paciente padezca de un parto prematuro. Y la intención es prevenir. Por eso que el detalle de la longitud del cuello es muy importante. A partir de ahora, todo lo que es, mientras no haya gestación, la mucosa del útero se llama endometrio. Y cuando ya hay gestación, se llama caduca o decidua.
Esta longitud de cuello que se mide con el transductor del ecógrafo por vía transvaginal, entonces es muy importante que nos muestre esa situación, es el estudio ecográfico pertinente y esto hacerlo dentro de los primeros, dentro del la primera mitad del embarazo para prevenir y no vuelva a pasar con la situación que pasó la paciente. Al mismo tiempo, este cuello, como están observando, tiene esta característica cuando la paciente tiene ya uno o dos hijos. Y quiero también, antes de pasar a lo que es la parte histológica de los ovarios, hacer mención del tamaño de los ovarios, para que nosotros no estemos manejándonos con otras dimensiones y es fácil de poder recordar. Y por tanto, tenemos estas dimensiones de 2 centímetros de longitud por 2 centímetros y un espesor de 1 centímetro. Entonces, para que así nosotros no estemos equivocándonos y cuando tiene este aspecto un ovario, entonces no es quístico, pero cuando el aspecto es distinto o es con contenido líquido, de ahí viene entonces esa formación quística. Haciendo hincapié entonces en esos aspectos, vamos a tocar la parte de lo que es la parte de la constitución histológica del útero, porque de alguna manera nos va a servir, uno primero recordar o refrescar de lo que hemos hablado en histología. Tampoco nosotros vamos a hacer de minimizarlo, sino de la parte ya macro y de las modificaciones que va a ocurrir después de un útero normal. Si está en proceso de gestación va a haber cambios. En razón a ello, lo que podemos mencionar que la estructura del útero se compone de 3 capas. De afuera hacia adentro tenemos el peritoneo visceral o también llamado perimetrio. Y la parte de lo que es esa estructura intermedia, macizo, que viene a ser el miometrio o músculo uterino. Y la parte interna, entonces lo que les mencionaba es la mucosa o endometrio. Y este hecho, en la parte de lo que es el endometrio, tiene una función específica para la anidación del huevo fecundado. Consta de 2 capas. Una superficial, la funcional, y se va a descamar en cada menstruación. Y la basal regenera la mucosa después de cada menstruación. Otro órgano que es muy importante para nosotros detallarlo, que es la vagina. Y podemos mencionar, en razón a su característica, que es un órgano hueco, aplanado, en sentido antero-posterior. Las dimensiones varían ampliamente. Como término medio, se indica que su extensión es de 7 a 8 centímetros, en el sentido longitudinal. De 2.5 a 3 centímetros de ancho. Por su extremo superior se inserta alrededor del cuello
formando así, en relación a ello, los fondos de saco vaginal. Estos fondos de saco vaginal o fornix tienen mucha importancia en relación a las estructuras que podrían estar al lado o adyacentes en el sentido anterior, lateral o posterior. O podría estar la misma en contacto con contenido líquido, pero en cantidad aumentada, que podría ser sangre, líquido propiamente dicho asítico, o líquido con características de ser purulento. Y ese hecho nos va a permitir, a través de un examen ginecológico detallado, tocando los fondos de saco de la vagina, nosotros podemos evidenciar si se trata de líquido o se trata de una tumoración que está haciendo de que se borre ese fondo de saco. Y para ello es muy importante en la elaboración de la historia clínica, como les mencioné, extractar todos los datos, todos los antecedentes, porque ya es otro paso de lo que ya estamos haciendo, ya estamos examinando, ya estamos haciendo un examen regional. Y por tanto, si no hemos extractado datos que nos sirvan, vamos a seguir confusos sin saber qué está pasando con la paciente. Y al mismo tiempo podemos mencionar que en la cara anterior hay una columna vaginal. Al llegar a su tercio superior, se bifurca, formando una superficie triangular llamado triángulo de Pauling, que corresponde exactamente con el triángulo vesical de Liautaud o trígono vesical. Y esto es muy importante en relación a lo que algunas veces puede que la paciente presente cuadros de incontinencia. Y el origen podría estar a este nivel o la característica de su característica obstétrica, o a tener algún otro cuadro que esté descendida. Y este hecho entonces va a ser muy importante tomarlo en cuenta para que nosotros tengamos un diagnóstico. Una vez que ya conocemos en la parte de lo que es la característica de las estructuras que les he mencionado, para nosotros es muy importante las relaciones que tiene cada una de las estructuras mencionadas con los órganos vecinos, porque caso contrario podemos equivocarnos en un procedimiento tan sencillo que a veces es el parto, en caso de no conocer una buena relación de las estructuras anatómicas, tanto anteriores, posteriores, laterales. Si en caso de que de lo que la paciente colaboró, pero hemos hecho mala protección o no hemos hecho la episiotomía para ampliar el canal del parto, o alguna otra situación como ser que nosotros en el hospital hacemos la conducción del parto o apurar el trabajo de parto, así hablando vulgarmente, se puede utilizar oxitóxicos, también se puede utilizar prostaglandinas. En algunas oportunidades, por apresurar el trabajo de parto y el parto propiamente dicho, se colocan prostaglandinas como el misoprostol en cantidades reducidas de 25 microgramos. Acá a veces no se puede partir a ese tamaño porque es muy pequeño cuando es 25 microgramos, que podría ser de 50, entonces que apresura el trabajo de parto, la dilatación, y
la parte exclusiva es muy brusca y ese hecho provoca desgarros. Si no conocemos la relación, jóvenes, vean, les he colocado varios ejemplos reales de vivencia en el hospital. Si no colocamos, no ponemos de nuestra parte una precaución respecto a lo que es control, respecto a lo que es el traslado a la sala de partos, podemos ocasionar desgarros. Y para reparar, no preguntan las pacientes dónde ustedes van a trabajar, como actualmente están haciendo el internado en el hospital. No sé en otras unidades cómo estarán haciendo. Están haciendo con carga horaria por día sus prácticas de 6 horas. 6 horas de práctica están haciendo y ni siquiera todos los días, sino cada vez que les toque a los que están haciendo internado. En 6 horas, ¿qué puede uno hacer? En 6 horas nosotros les permitiríamos que atiendan parto, no creo, porque sería abandonar a la paciente. Con 6 horas, ¿qué van a aprender? Nada, van a terminar los 3 meses simplemente por haber ido, o sea, aprendido de lo que han ido y han paseado por el servicio. Pero uno sabe lo que está pasando, ¿no? De todas formas, en caso de que ese interno ustedes tengan en el momento de la atención un desgarro y no conozcan las relaciones, pueden colocar en el momento de la sutura el punto comprometiendo ya sea a la vejiga, al recto, y son estructuras que fácilmente pueden fistulizarse, comunicarse, y la complicación se vuelve más alarmante. Por ese hecho, jóvenes, quiero que lo tomen en cuenta estas relaciones, porque no es de que es poner por colocar un punto, y a veces uno piensa que que hay una solución de continuidad y hay que colocar el punto, no, conocer la profundidad, el espesor con que está separada de la otra estructura anatómica. En relación a eso, entonces, podemos mencionar que su cara anterior se relaciona por su parte superior con el trígono vesical, por sus 2/3 inferiores con la uretra. Por su cara posterior, su segmento superior se relaciona con el fondo de saco de Douglas. Los otros son fondos de saco vaginales. Cuando está ya en relación con la estructura un poco más superior y detrás del fondo de saco posterior, está el fondo de saco de Douglas. Por la parte de lo que es de la gravedad, entonces una zona de declive que está por detrás del útero, en su parte inferior. Por su gravedad, entonces, por su parte de declive, se coleccionan los líquidos. Por eso que es muy importante, entonces, esta relación que tienen que tomarlo en cuenta. Su segmento medio está en contacto con el elevador del ano. Su segmento inferior con el núcleo fibromuscular central del periné que con la misma entonces forma una cuña, entonces que separa del recto. Los bordes laterales de la vagina están vinculados por su tercio superior con el paracorpus, se vale decir, con las superficies que están al lado de la parte del fondo. En su tercio medio, con los pilares del elevador del ano. Y el tercio inferior con el músculo transverso profundo del periné y el constrictor de la vulva. En caso de perder
la tonicidad de estos músculos, ustedes ya pueden evidenciar cuadros de separación. Ya no está la vulva cesada, está separada, entreabierta. Y ese hecho, cuando no se separa adecuadamente, va a ser de que la paciente en el futuro tenga cuadros de dispareunia o cuadros de presencia de secreción genital frecuente. Y la paciente va y a uno le menciona, doctor, doctora, ya he ido a todos los lugares y no puedo curarme. Y esto, la parte anatómica es muy importante. Por eso que tenemos que cuando hagamos la reparación de un desgarro o la episiografía, tenemos que hacer que se cierre la vulva. La estructura de la vagina. Entonces, igualmente, recordarles a ustedes, jóvenes, todas estas características lo hemos llevado en histología. Y en razón a ello, la vagina consta de una capa externa fibrosa que constituye la fascia propia del órgano, de una capa media que posee dos planos musculares, el externo de fibras lisas longitudinales y el interno de fibras circulares. Por último, entonces, la parte interna constituye la mucosa. Y esta mucosa está, por tanto, constituida por un epitelio plano estratificado. Entonces, primero una capa externa fibrosa, una capa muscular con dos planos. La parte externa en relación a lo que es con fibras longitudinales, la parte interna con fibras circulares y por último la mucosa que está revestida por un epitelio es plano estratificado. Entonces, que es propia de la vagina. Cuando encontramos algunas veces que podría haber cuadros donde por un mal reparo de tejido, encontrar tejido cilíndrico que podría estar formando parte de otra estructura anatómica. Generalmente esto se observa cuando hay fístulas. Dentro de lo que es en la parte de obstetricia como en ginecología, es necesario que nosotros tomemos en cuenta que el útero, la vagina y todas las estructuras que van a hacer de que se mantengan estas estructuras en su posición, tiene que haber mecanismos de sostén y suspensión del útero. En caso de perder estos mecanismos, vamos a encontrarnos con cuadros de distopias genitales o vale decir alteraciones en estos mecanismos de sostén o de suspensión y en relación a ello vamos a tener cuadros de prolapsos, descensos genitales, descensos de lo que podría corresponder a la pared anterior, posterior de la vagina o de los tres componentes, tanto de vagina como de cuello y la vejiga. Y al final tener un prolapso genital que ha hecho que se descienda la vagina, la vejiga y el útero. Y por tanto nuestra paciente va a caminar con el útero hacia abajo. Todo también dependiendo de sus antecedentes. Y nosotros, para poder reparar cada una de ellas, tenemos que hacer, primero conocer los mecanismos de sostén, la parte de lo que es suspensión, y en relación a eso hacer la reparación correspondiente. Y por tanto, los órganos del aparato genital femenino mantienen su propia posición gracias a una acción combinada.
porque los músculos no son únicos, son en ambos lados del útero, tenemos, por tanto, los mismos músculos, pero en ambos lados. Por eso es una acción combinada, es sinérgica de diferentes elementos musculares, ligamentosos y faciales, que en conjunto constituyen el aparato de fijación. Los mismos, entonces, que son los aparatos de fijación, podemos indicar que hay medios de sostén o apoyo y medios de suspensión. Y estas estructuras debemos mencionar, así dividiéndolo, que el aparato de sostén o de apoyo está formado por el diafragma pelviano principal, que correspondería este diafragma pelviano principal a los músculos del elevador del ano o isquiococcigio, y el diafragma pelviano accesorio o diafragma urogenital. Y estos entonces conforman el músculo transverso profundo del perineo o cuña perineal, los músculos transverso superficial del perineo, el bulbo cavernoso, isquio cavernoso, esfínter estriado del ano y manojos pubos rectales del elevador del ano. Entonces, toda esta estructura va a conformar a lo que es el diafragma pelviano accesorio o diafragma urogenital. Y desglosando cada uno de ellos, podemos mencionar entonces dentro de lo que es el diafragma pelviano principal, estos músculos. El músculo elevador del ano. Dentro de esto del músculo elevador del ano tenemos tres músculos que lo van a conformar. El músculo, como su nombre menciona, pubo rectal, se origina lateralmente de la uterina en ambos lados y rodea el recto. Y esto entonces vamos a denominar la unión anorrectal, que causa una curvatura ventral entre el recto y el canal anal. En parte se entrelaza con el esfínter anal externo. Entonces son estructuras que no hay que perder su tonicidad, no hay que dañar. Y su función tiene una actividad tónica. El músculo elevador del ano estabiliza los órganos abdominales y pélvicos, por un lado, y controla la apertura y cierre del hiato del elevador, por otro lado. En estado de reposo, la uretra y el recto se cierran mecánicamente en el hiato del elevador. El músculo se relaja al comienzo de la micción y la defecación. De esta forma, el músculo elevador del ano desempeña un papel crucial en la perseveración de la continencia urinaria y en la parte intestinal. O sea, vale decir, va a ser de que pueda controlar la continencia intestinal y urinaria. Entonces, por eso se va a tener que mantener su tonicidad sin hacer daño en una intervención quirúrgica que comprometa esta estructura anatómica. Por eso hay que preservar. Si no preservamos esta parte de lo que es la función de este músculo, vamos a encontrar con cuadros de incontinencia. Vale decir, la paciente
no va a poder contener buena cantidad en vejiga de orina. De un momento a otro, basta que pueda toser, reír o saltar, la paciente va a emitir orina y va a tener el interior o su interior frecuentemente mojado. Igualmente en la parte intestinal, ¿no? Entonces es muy importante que no esté uno queriendo o se esté defecando con solo eliminar gases y esté defecándose la paciente. Por eso es muy importante tomar en cuenta este aspecto. Dentro de eso tenemos también al músculo pubococcígeo. Entonces, como su nombre menciona, del pubis al coxis. Se extiende del hueso púbico lateral de origen del músculo pubosectal hasta el centro tendinoso del perineo, el cuerpo anococcígeo y el coxis. En los hombres, las fibras musculares medianas están parcialmente conectadas a la próstata. El músculo iliococcígeo, como está en la imagen, en la coloración verde, entonces a esto nos estamos refiriendo al músculo iliococcígeo. Se extiende la más lateralmente desde la fase del músculo obturador interno hasta el coxis. En conjunto, el músculo del elevador del ano construye una estructura en forma de V. Ambos brazos del elevador limitan una abertura triangular que vendría a ser el hiato del elevador, y esta se divide por fibras presectales en el hiato urogenital, tanto en la parte ventral, y el hiato anal en la dorsal. El hiato urogenital es el camino para la uretra en las mujeres, la vagina. El recto atraviesa entonces a través del hiato anal. Tenemos otra estructura muy grande que viene a ser el diafragma pelviano accesorio o diafragma urogenital, que va a estar constituida por el músculo transverso profundo del perineo, o también se llama cuña perineal. Y esto entonces guarda la misma inserción del transverso superficial del perineo, partiendo del isquio y corre en dirección medial. En las mujeres cruza por detrás de la vagina hasta instalarse en un rafe tendinoso con las fibras del músculo del lado opuesto, y su función de este músculo transverso profundo del perineo es asistir al esfínter de la uretra en controlar la micción y puede que tenga una acción constrictora de la vagina. Actúa también como un soporte de fijación para el núcleo del perineo. Vean, cuando nosotros hagamos la episiografía, primero la episiotomía, nosotros vamos a tener que abordar o seccionar este músculo transverso profundo del perineo. Si nosotros no aproximamos como antes de la sección que tenía, puede que esta función se pierda, esa función constrictora. Tenemos igualmente otro músculo que en la episiotomía se secciona, el músculo transverso superficial del perineo. Es un músculo par, angosto, es un músculo superficial y transversal en relación entonces al perineo, que pasa frente al ano. Su función probablemente sea de contribuir en la fijación del núcleo fibroso del perineo. Lo mismo, los planos que nosotros hemos seccionado son 7 planos que se seccionan en la episiotomía, y en la episiografía tenemos que justamente aproximar o afrontar lo mismo desde lo que es un plano muscular
hasta la parte de lo que es mucosa y el periné en la parte externa. Tenemos otro músculo muy importante que es el bulbo cavernoso. Es un músculo par superficial del periné. En las mujeres rodea el orificio de la vagina. Sus fibras discurren a cada lado de la vagina, como están observando en la imagen. En razón a ello, se insertan en los cuerpos cavernosos del clítoris. Un fascículo cruza sobre el cuerpo del clítoris para comprimir la vena dorsal profunda del clítoris y favorecer la erección del mismo. Hacia atrás se pierde en el zaje medio, en el zaje anovulvar o núcleo central del periné. Es un músculo que sirve para vaciar el canal de la uretra después de que la vejiga ha expelido su contenido. Entonces, cada uno de estos músculos son importantes, por eso que menciono en una episiotomía o episiotomía mal realizada o en una atención de parto que no hemos protegido adecuadamente o no hemos trasladado a la paciente en su tiempo oportuno, se produjo el parto en la sala de partos o directamente en la sala de preparto o en el baño, puede haber este compromiso de este músculo y ustedes ya se pueden dar cuenta qué consecuencias podemos tener después de que la paciente tendría que todo vaciar y en caso de no funcionar este músculo, ¿qué podríamos ocasionar? Y estos problemas no se van a resolver en lo futuro porque ya el proceso de cicatrización ha hecho de que se mantenga como tal y el dolor de cabeza va a ser para la paciente y reparar va a ser un poco más difícil porque ya está reparada. Si no hemos reparado adecuadamente, se va a tener que mantener como tal. Si el cuadro es muy alarmante, entonces tendríamos que volver a retirar los puntos y volver a hacer la sutura correspondiente. Otro músculo muy importante es el isquiocavernoso. Es un músculo par y superficial del periné, presente tanto en hombres como en mujeres. Parten del isquio y rodea la base del cuerpo cavernoso en el pene y de la porción superior de los labios en la vulva femenina. Participan en la erección del pene y del clítoris. En las mujeres tensiona la vagina. Igual, dañamos este tejido, esta parte muscular, vamos a tener una paciente que tenga descensos de vagina. Y la conjunción del daño de cada uno de estos músculos al final se va a manifestar por prolapsos genitales. Otra estructura anatómica muy importante, entonces, es el músculo estriado del ano. Es un músculo que se encuentra en la parte inferior del recto, en el perineo posterior, posee la forma de un anillo aplanado, se inserta por detrás en el zafe anococcigio, por delante en el zafe anovulvar. Es un músculo con función voluntaria. Igual, si nosotros dañamos, basta que la paciente elimine gases, va a tener emisión de materia fecal. Tenemos ya los medios de suspensión. Por eso hay algunas pacientes que vienen y nos indican que nota que cuando se mueve de un lado a otro, pareciera que su matriz
se va al lado derecho, al lado izquierdo, y eso no es lo que mencionan las pacientes, porque tenemos los medios de suspensión. Si no hubiera estos medios de suspensión, yo creo que lo que dice la paciente tendría que ser así, pero no es así, jóvenes. El aparato de suspensión lo forma el retículo uterino, compuesto por los manejos anteriores o ligamentarios purovesicuterinos, los manojos laterales o ligamentos de Mackenroth, los manejos, la parte de los manojos posteriores o ligamentos uterosacros, también están suspendidos por el ligamento redondo y el útero, y el ovario se encuentra suspendido por el ligamento uterovárico. Vale decir, todos estos manojos anteriores, laterales, posteriores, son importantes en el momento de hacer una cirugía reconstructiva, una cirugía ya sea por alguna tumoración que se ha retirado el útero. Tenemos que hacer de que podamos tomarlo en cuenta esto para evitar en lo futuro descensos. En casos de simplemente tener alteraciones por la falta de tonicidad o haber perdido la tonicidad de tus músculos, tenemos que separarlos. Y por eso que es muy importante entonces tomarlo en cuenta, ¿no? Los manojos anteriores o ligamentos purovesicuterinos, los manojos laterales, el de Mackenroth, los posteriores, los ligamentos uterosacros. Y también entonces mencionarles la parte del útero está fijado por el ligamento redondo y el ovario por el ligamento uterovárico. Los ligamentos entonces purovesicuterinos o anteriores o manojos anteriores son dependencia de la fascia endopélvica o láminas sacrorectogénito-vesicopúbicas. ¿Ya? Se extienden hacia atrás y hacia adelante respectivamente para que fijen, no estén yéndose estos manojos, gracias a estos manojos, el útero hacia la parte posterior. Los ligamentos laterales de Mackenroth, entonces, para nosotros son muy importantes. Siendo una masa entonces celular de tejido denso, correspondiente al tabique de la arteria uterina y a la arteria vaginal larga, se extiende transversalmente en la base del ligamento ancho, por arriba del elevador del ano, desde la cúpula vaginal y el cuello, por dentro, hasta la pared pelviana lateral, por fuera. Otro ligamento que se compromete generalmente cuando hacemos procedimientos ya invasivos con respecto a lo que es el útero, ya sea hacer la extracción del útero parcial o totalmente. En estos casos se incide este ligamento. Y otros ligamentos, hace mucho tiempo atrás lo tomaban como algo importante. Si no aproximabas o no subías la cúpula una vez que has hecho la histerectomía, hacían o mencionaban algunos estudios que en lo futuro podría haber descenso de cúpula de vagina. Pero actualmente mencionan que el músculo que hay que tener cuidado es el útero sacro. Pero de todas formas, para evitar cualquier contratiempo, es mejor tomar los dos ligamentos, tanto de Mackenroth como el útero sacro, y fijar con la parte del contralateral, ya sea para a través de ello, entonces evitar los descensos de la cúpula. Los ligamentos uterosacros son igualmente dos estructuras que nacen a cada lado de la pared posterior del útero, a nivel del orificio interno.
a nivel del orificio, entonces, donde nosotros tenemos que hacer que se fijen en la parte contralateral cuando hagamos la exéresis del útero, para que no haya descenso, lo que les mencionaba. Dirigiéndose hacia atrás, llegando a la parte de lo que es el recto, al cual entonces contornean y luego se insertan en la cara anterior del sacro, entre la segunda y tercera vértebra. Estos ligamentos úterosacros tienen un papel importante de fijación del útero a la pared posterior de la pelvis. Cuando sufren alargamiento, el cuello se dobla hacia abajo y adelante. Es el prolapso apical vaginal. Entonces no hay que hacer de que se dañe este tejido, pero por el número de hijos que una paciente puede tener, puede cursar con este cuadro. Pero sobre todo en procedimientos quirúrgicos, nosotros observamos y ello tratamos de conservarla, fijándole con la parte de lo que es el cúpula, con lo que es la cúpula, y con la parte de lo que es la parte contralateral del otro extremo del útero sacro. Entonces tenemos otro ligamento de mucha importancia, que es el ligamento redondo. Son dos bandas entonces musculares que nacen a cada lado de la pared lateral del fondo, un poco por debajo y delante de la inserción de las trompas de falopio. Se dirige hacia afuera entre las dos hojas del ligamento ancho, describiendo una curva. Todito esto, entonces vale decir, el ligamento redondo es anterior en relación a la trompa, porque se ha visto casos donde ustedes se han debido enterar y se van a enterar donde ha sido ligada las trompas, pero la paciente vuelve después de 2 años con gestación. Y ha habido casos donde no se han indicado, por ejemplo, en el momento de la cesárea, a veces uno le indica, ¿por qué no se ha hecho ligar en el anterior cesárea? ¿No? Y a uno que le digan, pero doctor, doctorita, usted me ligó. Entonces, ¿qué cosa hemos ligado? Podíamos haber ligado, entonces, al ligamento redondo. Para evitar ello, es mejor primero conocer las dimensiones de la trompa, 10 a 12 centímetros, conocer las divisiones que les he mencionado y las fines. Es recorrer. En el ligamento redondo no vamos a encontrar esa característica. Y llegan entonces al orificio inguinal interno, atravesando a continuación el conducto inguinal para terminar fusionándose. Su función será evitar el desplazamiento del útero hacia atrás. Los jóvenes, cada una de estas estructuras anatómicas son importantes para mantener la estática del útero. Tenemos otro ligamento muy importante que le va a servir como un medio de suspensión al ovario. Es el ligamento suspensorio del ovario o ligamento infundíbulo pélvico, o también el ligamento uterovárico. Es un repliegue del peritoneo que se extiende desde el ovario hasta la pared de la pelvis. Algunas fuentes consideran parte del ligamento ancho del útero, porque es una estructura que está adyacente o pasa a través del ligamento ancho, mientras que otras simplemente lo consideran una terminación de este ligamento. No es considerado un verdadero ligamento en cuanto a que no sostiene físicamente ninguna estructura abdominal. Y por ese hecho,
a veces no se lo toma mucho en cuenta este ligamento porque no juega un papel importante en la fijación del útero. Ustedes les voy a ir mencionando, como nos han indicado en embriología, algunas malformaciones que no lo voy a detallar, pero sí es muy importante mencionarles porque en el transcurso de nuestro trabajo como médicos generales o como médicos ya especialistas, tenemos que lamentablemente hacer valoración o interconsultas. Y ustedes como médicos generales, ni bien ustedes puedan apreciar una de estas características, es referir oportunamente y orientarla a los familiares de una manera cabal, porque caso contrario, si creamos o hacemos de que la paciente tenga expectativa buena o mala o una orientación que no sea adecuada, lo que tenemos que hacer es justamente solo conocerlo. En razón a ello, lo que hemos visto con poca frecuencia, algunas patologías, y esas patologías es mejor referirla a centros donde se pueda resolver. Por ejemplo, yo lo que veo actualmente en los turnos es, hay una unidad de CRUEN, porque usted les va a dar, van a tal vez dentro de poco estar trabajando en esa unidad, pero vale la pena aclarar. Es un centro donde tiene que, a través de lo que es la coordinación con las diferentes redes, es la parte central donde ellos tienen que referir a la paciente o al paciente al lugar correcto. Hemos tenido turnos donde a nosotros nos preguntan o nos indican, estamos refiriendo a una paciente con un embarazo de 32 semanas o de 33 semanas o de 34. Es prematuro y no hay espacio en el centro tantos. Lo único que hacemos es indicarles, primero converse con neonatología, posteriormente a ellos recién nos indica a nosotros y no como indica, ¿no es cierto? Primero a obstetricia, ¿qué podemos hacer? Vamos a atender el parto o la cesárea y vamos a entregar al recién nacido a neonatología. ¿Quiénes van a tener problemas en este manejo? Neonatología. Igualmente, cuando encontremos una malformación, ¿dónde vamos a mandar? Tendría que ser a un centro donde se maneje frecuentemente estas patologías, no como nosotros nos refieren, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder resolver, porque tampoco estamos con este tipo de programas para poder resolver. Y dentro de eso tenemos entonces algunas principales malformaciones, la ambigüedad congénita del aparato genital. Entonces aquí observamos donde podría ser como resultado de una exposición anormal o inadecuada a los andrógenos del útero. Vale decir, ¿por qué estoy tocando estos puntos? También es que toda paciente que va a ser madre en el futuro o, vale decir, han planeado tener un bebé, un hijo, hacer que el personal de salud empiece a hacer ya una orientación cabal. Y dentro de eso, ver si la paciente tiene algún antecedente hereditario, algún antecedente congénito, si hay alguna malformación dentro de la familia, tanto del hombre, de la mujer. Si en caso de que haya algún antecedente, hacer ya lo bueno. En nuestro hospital tenemos una persona que se dedica a la parte genética, y esta parte de la genética, que es un tema tan grande, un programa tan grande, una especialidad tan grande donde podemos dar solución y podemos evitar. Y para evitar, jóvenes, quiero que se metan a la cabeza.
que todo embarazo debe durar 12, toda la planeación de un embarazo debe durar 12 meses. 3 meses antes, pedir todos los estudios complementarios, hacer una investigación, un cuestionario, una indagación o una historia clínica previa detallada, donde se tome en cuenta desde lo que es la edad, desde lo que es todas las características del hombre y la mujer, sus antecedentes. Y si encontramos algún antecedente, como les estaba mencionando, podemos referirla directamente a genética. Y en genética van a ser los tamizajes correspondientes desde sus cariotipos, desde sus antecedentes heredofamiliares, y se va a poder evitar, como hay países bien establecidos donde no permiten que puedan unirse o casarse una pareja si tienen antecedentes de alguna malformación, algún antecedente hereditario. Son así reglas, pero bien tácitas, donde no te permiten que se pueda embarazar una paciente si tiene algún antecedente, ¿no? Y en razón a ello, nosotros en nuestro país nadie dice nada, nadie dice o hace nada. Lo único que viene en la mayoría de nuestras pacientes es porque ya han tenido atraso menstrual. Si han tenido un atraso menstrual, probablemente estén embarazadas. Y así se sigue el control prenatal. Uno va al control prenatal, lo primero que le piden es, ni siquiera se constatan ni haciendo un buen examen, sino directamente se van a estudios complementarios, ecografía. Y la ecografía, a veces uno por un examen, por sus antecedentes y un examen ginecológico, ya uno puede decir que está gestando, porque siempre está haciendo dar las vueltas a la paciente, y la paciente a veces ya no vuelve y hemos perdido a una paciente. Y si vuelve es que ya el embarazo está grande y ya está directamente para parto y encontramos alguna malformación. Todos esos hechos, por eso que 3 meses antes, jóvenes, hagamos de que la paciente planee. Y como les menciono a todos, ¿no?, de que primero en casa, ¿no?, primero el personal de salud planear 3 meses antes, desde lo que es laboratorio, desde lo que es la parte de anatomía bucal, donde no haya piezas cariadas, donde los 9 meses que tenga la paciente dolor en la parte de su dentadura, infecciones, caries, pues vean, jóvenes, es un problema grande. Entonces, esta parte de lo que estoy tocando es en el sentido en que evitemos, jóvenes, tener cuadros de pseudohermafroditismo, tener simplemente ya directamente cuadros de hermafroditismo verdadero. Y hemos visto en los últimos 15 años 2 casos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué le va a decir? ¿Qué se va a llamar? ¿No? ¿Mario o María? Entonces, vean, jóvenes, es una situación bien especial. No quisiera que nadie viva en ninguna familia estos cuadros, defectos de la vejiga y del perineo, ¿no? Entonces, para evitar esto, es necesario previamente hacer un estudio previo. Por eso una historia clínica elaborada, aunque sea no tan detallada, pero con algunas preguntas sencillas, como decir, ¿tiene usted, señora, algún familiar que tenga alguna malformación? ¿Usted, señor, tiene alguna familia, algún familiar que tiene algún problema? ¿Cuánto nos serviría, jóvenes, para poder hacer un diagnóstico previo y no llegar a este extremo? Anomalías de clítoris, que tal vez se pueden sobrellevar, ¿no? Clitoromegalia, entonces cuadros que pueden resolverse, pero no quisiéramos que tengamos ninguno de estos tipos de malformaciones. Fusión de labios,
defectos de himen, tabique vaginal transverso y longitudinal. Entonces, que vean cómo podríamos evitar, si nosotros hacemos estudios previos, agenesia vaginal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O agenesia de los conductos de Muller. Entonces, nosotros encontrarnos con estos síndromes de Mayer-Rokitansky o Schuster-Hauser. Entonces, son cuadros para los padres muy dolorosos, pero se podrían evitar a través de estudios de cariotipo, úteros unicornes, útero di Delfo, 2, úteros bicornes, 2 cuernos divididos por una escotadura, que evidentemente pueden embarazarse este tipo de pacientes. Úteros tabicados, pero no son con escotaduras, sino directamente tienen casi un aspecto normal del fondo. Úteros arqueados, que alguna vez hemos encontrado casos, pero que tienen dificultad para el embarazo. Agenesia cérvico-uterina. Entonces, que falte esta parte de esta estructura anatómica. Si una mujer ha nacido para procrear, ¿cómo va a ser en el futuro? Estenosis cérvico-uterina. Entonces, vean, podrá embarazarse, pero se puede dar solución. Anomalías ováricas, ovarios supernumerarios. Esto vamos a encontrarnos directamente por estudios complementarios. Anomalías tubáricas congénitas, anomalías tubáricas adquiridas, generalmente esto por cuadros infecciosos o tumorales vecinas. Jóvenes, vean, son cuadros contados, pero que causan dolor a los padres de familia primero. Por eso que yo creo que estudiar medicina no es cualquier carrera, por eso es facultad de nosotros. Carrera puede ser cualquier cosa, como su nombre, carrera, correr. Facultad es tener conocimiento, hacer las cosas de buena manera, cambiar la estructura de todos los que nos estamos formando, porque cada día que pasa yo también me voy formando. Jóvenes, ha pasado tan rápido el tiempo, entonces quedamos acá directamente el día lunes. Que les vaya bien, jóvenes. Hasta el día lunes. Doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.